Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos en un enigma fascinante y poco explorado dentro de la Biblia, la historia de los hijos de Moisés. Seguro que conoces a Moisés, el gran líder que desafió al faraón, separó las aguas del Mar Rojo y condujo a su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto. Pero hay algo curioso. Mientras que su hermano Aarón dejó un linaje sacerdotal que se menciona con frecuencia en las Escrituras, sus propios hijos, Gersón y Eliezer, prácticamente desaparecen de la narrativa bíblica. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue de ellos? ¿Por qué sus nombres no resuenan en la historia como los de otros descendientes de grandes líderes bíblicos? ¿Fueron simplemente olvidados o hay un propósito más profundo detrás de su aparente anonimato? En este episodio, vamos a revelar los secretos ocultos en la Biblia sobre el legado de los hijos de Moisés. Exploraremos pistas intrigantes sobre su papel en la historia sagrada y descubriremos por qué no alcanzaron la notoriedad que muchos podrían haber esperado. Pero esta no es solo una historia sobre figuras antiguas. Hay un mensaje poderoso detrás de la vida de Gersón y Eliezer, uno que nos habla sobre el propósito divino, la importancia del tiempo de Dios y el inmenso valor de aquellos que sirven con fidelidad, incluso cuando su labor no es reconocida por el mundo. Si alguna vez has sentido que permaneces en las sombras, que tus esfuerzos no son vistos ni celebrados, este video es para ti. Quédate con nosotros hasta el final, porque te sorprenderás al descubrir las razones detrás de la falta de protagonismo de los hijos de Moisés y cómo su legado, aunque discreto, tiene un significado profundo que sigue impactando nuestras vidas hoy. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Su legado sigue dejando huella en la actualidad, transmitiendo enseñanzas poderosas que nos invitan a aceptar nuestro papel único dentro del plan divino. A veces, pensamos que solo los nombres más famosos tienen un impacto en la historia, pero la verdad es que cada persona, incluso aquellas que permanecen en la sombra, juega un papel crucial en el propósito de Dios. No te pierdas esta fascinante exploración de una historia poco contada en la Biblia, una historia que cambiará tu perspectiva sobre lo que significa ser verdaderamente importante a los ojos de Dios. Si te apasiona descubrir verdades ocultas y profundizar en el significado de la palabra de Dios, asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con otras personas que, como tú, aman explorar los secretos de la Biblia. Además, queremos conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y crezcamos juntos en sabiduría. Ahora, adentrémonos en la historia. La vida de los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, comienza en un periodo crucial para su padre, su tiempo en Madián. Esta fue una etapa de transformación para Moisés, cuando tuvo que abandonar Egipto tras haber dado muerte a un capataz egipcio en un intento de defender a un hebreo oprimido. Huyendo para salvar su vida, encontró refugio en la tierra de Madián, un lugar donde su vida daría un giro inesperado. Fue allí donde Moisés conoció a Séfora, la hija de Jetro, un sacerdote de Madián. No solo encontró un hogar en esta tierra extranjera, sino que también construyó una familia. Según Éxodo 2, 15-22, durante su estancia en Madián, Moisés y Séfora tuvieron dos hijos, Gersón y Eliezer. El primero en ser mencionado en la Biblia es Gersón, en Éxodo 2:22, cuando se nos dice que Séfora dio a luz a su primogénito y Moisés le puso ese nombre con un significado muy simbólico. Pero, ¿qué representa realmente el nombre de Gersón? ¿Y qué papel jugaron estos hijos en la historia de Israel? Sigue con nosotros, porque estamos a punto de profundizar en el significado oculto detrás de sus vidas y el impacto silencioso pero poderoso que dejaron en la historia bíblica. Moisés eligió el nombre de su hijo primogénito, Gersón, con un significado profundamente simbólico. Él mismo explicó la razón detrás de esta elección. Me he convertido en extranjero en una tierra extraña. La palabra Gersón proviene de la raíz hebrea ger, que significa forastero o extranjero. Este nombre no fue simplemente una decisión casual, sino una expresión de la sensación de desarraigo y aislamiento que Moisés experimentó durante su estancia en Madián. Imagina el impacto emocional de ese momento en su vida. Moisés no era cualquier hombre. Se había criado en el palacio de Egipto como el hijo adoptivo de la hija del faraón. Su educación, su entorno y todo su pasado estaban ligados al esplendor de la realeza egipcia. Sin embargo, tras huir de Egipto por haber matado a un capataz egipcio en defensa de un esclavo hebreo, su vida dio un giro radical. De príncipe pasó a ser un fugitivo,
un extranjero en una tierra desconocida, sin su antiguo estatus ni los privilegios que alguna vez tuvo. El nombre de Gersón encapsula este sentimiento de estar perdido, de vivir como un forastero sin un lugar verdadero al que llamar hogar. Pero más allá de ser solo una referencia al exilio físico de Moisés, este nombre también simboliza un viaje más profundo, su travesía espiritual y emocional. Durante su tiempo en Madián, Moisés no solo encontró refugio, sino que también pasó por un proceso de transformación que lo prepararía para su futuro rol como el libertador de Israel. Más adelante, la Biblia menciona el nacimiento de su segundo hijo, Eliezer, en Éxodo 18, 3-4. En este pasaje, se nos revela el significado detrás de su nombre. Uno se llamaba Gersón, porque Moisés dijo, «He sido un extranjero en tierra extraña». Y el otro se llamaba Eliezer, porque Moisés dijo, «El Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada del faraón». El nombre Eliezer significa «Dios es mi ayuda», y no fue elegido al azar. Representa un testimonio vivo de la protección divina sobre Moisés cuando huyó de Egipto. Si bien su primer hijo llevaba un nombre que reflejaba su sentimiento de exilio, su segundo hijo fue nombrado como un recordatorio del auxilio y la misericordia de Dios en su vida. Moisés entendía que, aunque había perdido todo en términos terrenales, nunca estuvo realmente solo. Dios había intervenido y lo había salvado de la muerte. Estos nombres, Gersón y Eliezer, no son solo etiquetas familiares, sino declaraciones poderosas sobre la vida de Moisés y el proceso de preparación que estaba atravesando. Son testamentos de dolor, pérdida, exilio, pero también de esperanza, restauración y fidelidad divina. Pero, ¿qué ocurrió con ellos después? ¿Por qué sus nombres no resuenan en la historia como los de otros descendientes de figuras bíblicas? Sigue con nosotros, porque estamos a punto de descubrirlo. A pesar de todas las dificultades que Moisés enfrentó, la mano de Dios nunca se apartó de él. En cada paso de su viaje, desde su huida de Egipto hasta su llamado en la zarza ardiente, Dios estuvo guiándolo y protegiéndolo. Pero este énfasis en la liberación divina no es solo una muestra del agradecimiento personal de Moisés, sino también un recordatorio poderoso de la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, hay algo intrigante en la historia de sus hijos, Gersón y Eliezer. A diferencia de otras familias prominentes en la Biblia, como la de Aarón, cuyos descendientes desempeñaron roles fundamentales en el sacerdocio y el liderazgo de Israel, los hijos de Moisés no heredaron ninguna posición de autoridad ni tuvieron un papel destacado en la narrativa del Éxodo y más allá. Es como si, a pesar de ser hijos de uno de los personajes más importantes de la Biblia, su presencia en la historia se desvaneciera en el trasfondo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Fue una decisión de Moisés? ¿Fue parte del plan de Dios? Mientras Aarón y su linaje fueron apartados para el sacerdocio, los hijos de Moisés no recibieron un llamado similar. En la Biblia, su participación es mínima, y no hay relatos de que hayan asumido una función de liderazgo dentro del pueblo de Israel. Esta ausencia en el protagonismo bíblico plantea una pregunta intrigante: ¿qué nos quiere enseñar Dios con esta aparente omisión? Sabemos que cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3, Gersón y Eliezer aún eran pequeños. En ese momento, Moisés no solo se sentía incapaz y poco digno de la monumental misión que le estaba siendo asignada, sino que también llevaba consigo la responsabilidad de su familia. A pesar de su incertidumbre, él no emprendió solo el camino de regreso a Egipto. Éxodo 4:20 nos da un detalle clave sobre este momento. Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto, llevando en su mano el bastón de Dios. Este versículo es revelador. Nos dice que la familia de Moisés no estuvo al margen de su llamado, por el contrario, fueron parte de los primeros pasos de su misión. Su esposa Séfora y sus hijos lo acompañaron en el inicio de esta travesía crucial. Sin embargo, a medida que la historia avanza, su papel en la narrativa comienza a desvanecerse. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con ellos en el transcurso de los eventos del Éxodo? Esta es una de las grandes incógnitas que rodean la vida de los hijos de Moisés, y la respuesta podría sorprenderte. Acompáñanos mientras seguimos explorando esta historia y desentrañamos el misterio detrás del destino de Gersón y Eliezer. En medio de algunos de los momentos más trascendentales de la historia bíblica, la participación de Gersón y Eliezer se mantiene en gran parte en la sombra. A pesar de ser hijos de Moisés,
Su rol en los eventos que definieron el destino del pueblo de Israel es prácticamente inexistente en la narrativa posterior. Sin embargo, su mera presencia nos ofrece una ventana al lado más humano de Moisés, mostrándonos que, además de ser un líder elegido por Dios, también era un esposo y un padre que debía equilibrar su llamado divino con sus responsabilidades familiares. Uno de los episodios más enigmáticos y sorprendentes relacionados con la familia de Moisés ocurre en Éxodo 4, 24-26. Mientras viajaban hacia Egipto, la Biblia relata un incidente impactante. En el lugar donde pasaron la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora tomó un cuchillo de pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo tocó con él a los pies de Moisés. «Tú eres para mí un esposo de sangre», dijo ella. Entonces el Señor lo dejó ir. Este pasaje es intrigante y, al mismo tiempo, crucial. Lo que parece ser un evento desconcertante en la historia de Moisés tiene un trasfondo teológico muy profundo. La acción de Séfora de circuncidar a su hijo, probablemente Gersón, es una referencia directa a la importancia del pacto de la circuncisión que Dios había establecido con Abraham en Génesis 17, 10-14. Este pacto señalaba que todo varón en la descendencia de Abraham debía ser circuncidado como señal de que pertenecía al pueblo de Dios. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué Moisés, el hombre escogido para liberar a Israel y transmitir la ley de Dios, había descuidado este mandato tan fundamental? No se nos dan detalles explícitos sobre la razón de su omisión, pero lo que sí sabemos es que esta falta casi le cuesta la vida. Dios estaba a punto de castigarlo severamente por no haber cumplido con este acto sagrado, lo que indica la seriedad del pacto y la necesidad de obediencia total a los mandamientos divinos. Fue la rápida intervención de Séfora la que salvó a Moisés en este momento crítico. Su decisión de circuncidar a su hijo y tocar con el prepucio los pies de Moisés, una acción cargada de significado ritual, restauró el alineamiento de su familia con el pacto divino. Esto no solo evitó la ira de Dios, sino que también reafirmó que incluso aquellos llamados a grandes propósitos deben vivir en total obediencia a las leyes divinas. Este incidente subraya un principio fundamental que se repite en toda la Biblia: el cumplimiento de los mandatos de Dios es innegociable. Moisés podía haber sido el elegido para guiar a Israel, pero eso no lo eximía de la misma responsabilidad que cualquier otro miembro del pueblo de Dios. Sin embargo, el hecho de que este momento sea uno de los pocos donde los hijos de Moisés son mencionados en la historia bíblica nos lleva a una pregunta clave: ¿qué sucedió con Gersón y Eliezer después de este evento? ¿Por qué no los vemos desempeñando un papel relevante en la historia del Éxodo? Acompáñanos mientras seguimos explorando este misterio y descubrimos el destino oculto de los hijos de Moisés. Aquellos que son llamados por Dios, como Moisés, deben vivir en plena obediencia a sus leyes y mandamientos. No hay excepciones, ni siquiera para los grandes líderes espirituales. Este principio queda claramente establecido en la historia de Moisés y su familia. Además, este episodio resalta un punto fundamental: aunque a menudo pasen desapercibidos, los miembros de la familia de Moisés jugaron un papel crucial en su misión divina. No siempre estuvieron en el centro de la acción, pero su presencia y acciones fueron fundamentales en momentos clave. Ahora bien, esto nos lleva a una de las grandes incógnitas: ¿por qué Gersón y Eliezer desaparecen de la narrativa bíblica después de estos primeros eventos? A pesar de haber estado con Moisés en el inicio de su misión, sus nombres se desvanecen en la historia. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Por qué no desempeñaron un papel más visible en el liderazgo de Israel? Existen varias razones que podrían explicar esta falta de protagonismo. 1. El énfasis en el linaje de Aarón. Dios estableció un rol especial para Aarón y sus descendientes, el sacerdocio. Según Éxodo 28, 1-3, Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, fueron apartados específicamente para servir como sacerdotes de Israel. Esta era una función de enorme responsabilidad y visibilidad, ya que implicaba liderar el sistema sacrificial y actuar como intermediarios entre el pueblo y Dios. El énfasis en la familia de Aarón parece haber sido una decisión intencional de Dios para evitar cualquier confusión sobre la autoridad espiritual en Israel. Si los hijos de Moisés hubieran ocupado roles similares, podría haber surgido una disputa sobre quién tenía el liderazgo religioso. Para mantener clara la estructura de autoridad, la Biblia dirige toda la atención al sacerdocio aarónico, dejando a los descendientes de Moisés en un segundo plano.
2. El papel único de Moisés. Moisés no solo fue un líder, sino que también tuvo un papel sin precedentes en la historia de Israel. Fue profeta, mediador y el canal a través del cual Dios entregó la ley al pueblo. A diferencia de Aarón, que desempeñaba un papel sacerdotal heredable, Moisés fue un líder designado directamente por Dios con un propósito único e irrepetible. Dado que su liderazgo no era una posición hereditaria, sus hijos no recibieron automáticamente un rol especial en la historia. Mientras que en muchas culturas antiguas el liderazgo pasaba de padres a hijos, en el caso de Moisés, su papel fue excepcional y no destinado a convertirse en una dinastía. Esto puede explicar por qué Gersón y Eliezer no fueron elevados a posiciones de liderazgo dentro de Israel. Sin embargo, la falta de notoriedad de los hijos de Moisés no significa que su existencia fuera irrelevante. Sus vidas y el hecho de que no fueran figuras prominentes nos dejan una lección valiosa. No todos los que son cercanos a los grandes líderes están destinados a la fama o a un papel público. A veces, el propósito de Dios se cumple en la discreción, en el servicio silencioso y en la obediencia fuera del centro de atención. Pero hay más en esta historia. ¿Qué más podemos descubrir sobre la vida de los hijos de Moisés? ¿Hubo algún papel significativo que desempeñaron más adelante? Quédate con nosotros mientras seguimos explorando este misterio. La relación que Moisés tenía con Dios era completamente única y sin precedentes. No era simplemente un líder más, fue el hombre a quien Dios habló cara a cara, el intermediario a través del cual se realizaron señales y prodigios extraordinarios en Egipto. De hecho, en Deuteronomio 34, 10-12 se nos dice: desde entonces, nunca más se ha levantado en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Él fue quien hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto, contra el faraón, contra todos sus servidores y contra toda su tierra. Nadie ha mostrado jamás un poder tan grande ni realizado las maravillas que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Este pasaje deja en claro que Moisés no solo era un líder, sino que su papel en la historia de Israel fue absolutamente excepcional. No hubo, ni habría, otro profeta como él. Y esto nos lleva a una cuestión importante: su llamado no se transmitió a sus hijos. Mientras que en muchas culturas antiguas el liderazgo se heredaba, en el caso de Moisés su misión era única e intransferible. Gersón y Eliezer no estaban destinados a continuar con su legado profético o de liderazgo. Pero hay otro posible factor que explicaría su falta de protagonismo en la historia de Israel. 3. La posibilidad de que regresaran a Madián. Algunas tradiciones sugieren que Gersón y Eliezer podrían haber regresado a Madián junto con su madre, Séfora, durante la travesía del Éxodo. En Éxodo 18, 1-6, encontramos un pasaje revelador. Jetro, el suegro de Moisés, se reúne con él en el monte Sinaí y trae consigo a Séfora y a sus hijos, quienes aparentemente habían estado viviendo lejos de Moisés hasta ese momento. Esto sugiere que la familia de Moisés no estuvo constantemente presente durante los eventos más dramáticos del Éxodo, como las plagas de Egipto o la travesía por el desierto. En algún punto antes de la confrontación con el faraón, es posible que Moisés haya enviado a su esposa e hijos de regreso a Madián por su seguridad o para evitar exponerlos a los peligros de la misión. Este detalle es significativo porque nos muestra que, mientras Moisés guiaba a toda una nación hacia la libertad, su propia familia no estuvo siempre a su lado. Esta separación podría explicar por qué Gersón y Eliezer no estuvieron en una posición de liderazgo dentro de la comunidad israelita. Simplemente, no crecieron dentro del proceso del Éxodo como lo hicieron otros. Pero aún quedan preguntas sin responder. ¿Qué ocurrió con Gersón y Eliezer después de este reencuentro en el monte Sinaí? ¿Tuvieron algún rol más adelante en la historia de Israel? Sigue con nosotros mientras seguimos explorando el destino de los hijos de Moisés y el mensaje oculto detrás de su aparente ausencia en la narrativa bíblica. La posible separación de Gersón y Eliezer de la comunidad israelita durante los eventos más significativos del Éxodo podría explicar su presencia limitada en la narrativa bíblica. Mientras Moisés desempeñaba su papel como el gran líder de Israel, sus hijos no estaban a su lado en los momentos más trascendentales de la travesía por el desierto. Sin embargo, aunque no se menciona un papel destacado para ellos en la historia del Éxodo, su linaje no desapareció por completo. En 1 Crónicas 23, 14-17,
encontramos una referencia clave que nos proporciona información sobre el destino de los descendientes de Moisés. Los hijos de Moisés, el hombre de Dios, fueron contados entre la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. El hijo de Gersón fue Sebuel, el primero. El hijo de Eliezer fue Reabías, el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Reabías fueron muy numerosos. Este pasaje es revelador, porque confirma que, aunque Gersón y Eliezer no jugaron un papel prominente en la historia de Israel, sus descendientes sí continuaron sirviendo dentro del pueblo de Dios. Lo interesante aquí es que la genealogía muestra que la familia de Moisés fue contada entre la tribu de Leví, lo que significaba que sus descendientes tenían un llamado especial dentro de la comunidad israelita. Si bien los hijos de Aarón fueron específicamente designados para el sacerdocio, los levitas, incluyendo los descendientes de Moisés, fueron encargados de importantes funciones dentro del sistema de adoración israelita. Según Números 3, 5-9, Dios instruyó a Moisés sobre el papel de los levitas en el mantenimiento y servicio del tabernáculo, estableciendo que ellos ayudarían a los sacerdotes en diversas tareas, como la custodia del santuario, el transporte de sus elementos sagrados y la asistencia en los rituales de adoración. Este detalle es crucial. Aunque Gersón y Eliezer no fueron líderes destacados como su padre, sus descendientes continuaron sirviendo fielmente en el propósito de Dios, desempeñando roles fundamentales dentro de la adoración y el cuidado del tabernáculo, y posteriormente, del templo en Jerusalén. Esta distinción nos deja una lección valiosa. No todos están llamados a ser figuras visibles y reconocidas, pero cada función dentro del plan de Dios tiene un propósito esencial. Mientras que Aarón y su linaje estaban al frente del sacerdocio, los descendientes de Moisés desempeñaban tareas de apoyo, asegurando que la adoración y el servicio a Dios se llevaran a cabo correctamente. Pero, ¿qué más podemos descubrir sobre el impacto de los descendientes de Moisés? ¿Cómo influyeron en la historia de Israel a largo plazo? Quédate con nosotros mientras seguimos explorando este tema y desentrañamos más detalles sobre la herencia oculta de los hijos de Moisés. Dios estableció un propósito claro para la tribu de Leví: servir en el tabernáculo y asistir a los sacerdotes en sus deberes. En Números 3, 5-9, el Señor instruyó a Moisés con estas palabras: «Haz que la tribu de Leví se acerque y preséntalos ante Aarón, el sacerdote, para que lo asistan. Ellos cumplirán sus deberes hacia él y hacia toda la comunidad en el servicio del tabernáculo de reunión, desempeñando el trabajo sagrado del santuario. Se encargarán de todos los utensilios y mobiliarios del tabernáculo y cumplirán con sus responsabilidades en nombre del pueblo de Israel». Este pasaje refuerza el papel de los levitas como servidores del tabernáculo, asegurando que cada aspecto del culto a Dios fuera llevado a cabo con orden y reverencia. Aunque los descendientes de Gersón y Eliezer formaban parte de este servicio levítico, la Biblia no ofrece muchos detalles sobre sus funciones específicas, lo que sugiere que su rol no era tan visible o prestigioso como el de los sacerdotes descendientes de Aarón. Sin embargo, hay una mención especial en 1 Crónicas 23:16, donde se nos dice que uno de los descendientes de Gersón, llamado Sebuel, también escrito Subael o Suel, tuvo una posición de liderazgo entre los levitas. Los descendientes de Gersón, Sebuel, el primero. Más adelante, en 1 Crónicas 24:20, Sebuel vuelve a aparecer en un registro de los líderes levitas. En cuanto a los otros descendientes de Leví, de los hijos de Amram, Subael, de los hijos de Subael, Jedaías. Aunque la información sobre él es limitada, su inclusión en estos registros indica que tuvo un papel de liderazgo dentro de la comunidad levítica. No obstante, su función no alcanzó el nivel de prominencia de los sumos sacerdotes, lo que refuerza la idea de que la línea de Moisés, aunque influyente, no estaba destinada a ocupar los cargos más altos dentro del sacerdocio de Israel. Este detalle es importante porque nos muestra que la herencia de Moisés no se basó en la prominencia política o religiosa de sus hijos, sino en la obra trascendental que él mismo llevó a cabo como líder de Israel. Mientras que Aarón estableció un linaje de sacerdotes con una función visible y central en el culto israelita, la familia de Moisés quedó en un papel más discreto, pero aún dentro del servicio a Dios. Pero esto nos lleva a otra pregunta clave: ¿qué lección podemos aprender de la aparente falta de reconocimiento de los descendientes de Moisés? ¿Acaso el verdadero impacto de un líder se mide solo por la fama de su linaje, o hay algo más profundo en la manera en que Dios opera en la historia?
Quédate con nosotros mientras seguimos explorando el impacto duradero de la familia de Moisés y lo que su historia nos enseña sobre el propósito divino en nuestras propias vidas. Aunque la línea de Moisés no recibió el sacerdocio como los descendientes de Aarón, la Biblia deja claro que sus hijos y su linaje continuaron sirviendo fielmente dentro de la estructura levítica. Este detalle, aunque sutil, es significativo, ya que muestra que los descendientes de Gersón y Eliezer desempeñaron un papel clave en la adoración y organización del pueblo de Israel, asegurando que el servicio a Dios se mantuviera de generación en generación. La expansión de la línea de Eliezer. Uno de los aspectos más notables en la genealogía de los hijos de Moisés es la mención de que la línea de Eliezer, a través de su hijo Reabías, se multiplicó considerablemente. En 1 Crónicas 23:17, se destaca: el hijo de Eliezer fue Reabías, el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Reabías fueron muy numerosos. Este detalle no es menor. La Biblia pone énfasis en que la descendencia de Reabías creció de manera significativa, lo que sugiere que su linaje tuvo una fuerte presencia dentro de la tribu de Leví. Aunque sus descendientes no ostentaron títulos prominentes como los sacerdotes aarónicos, su gran número indica que eran una familia próspera y bien establecida dentro de la estructura levítica. Un linaje bendecido. El crecimiento de la familia de Eliezer es particularmente interesante cuando lo comparamos con otras líneas familiares que, con el tiempo, disminuyeron o incluso desaparecieron. La proliferación de sus descendientes parece reflejar una bendición especial sobre su linaje, alineándose con la promesa de Dios de multiplicar y prosperar a su pueblo. Esta idea nos remonta a Génesis 22:17, donde Dios le dice a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Aunque la familia de Moisés no alcanzó la fama o el estatus sacerdotal de la línea de Aarón, su legado se mantuvo firme y en expansión dentro de la tribu de Leví. Esto nos enseña una verdad profunda: la grandeza ante los ojos de Dios no siempre está ligada a la visibilidad o la prominencia, sino a la fidelidad y la continuidad en el propósito divino. Pero esto nos lleva a una pregunta final y crucial: si los descendientes de Moisés fueron numerosos y activos dentro de la estructura levítica, ¿qué impacto tuvieron en la historia de Israel a largo plazo? ¿Existen registros de su participación en eventos futuros? Sigue con nosotros mientras exploramos las últimas piezas de este misterio y descubrimos que nos enseña la historia de los hijos de Moisés sobre nuestro propio llamado y propósito en el plan de Dios. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Génesis 22:17. Dios prometió abundancia y crecimiento a aquellos que permanecieran fieles a su pacto, y la línea de Eliezer parece haber recibido esta bendición. Aunque no alcanzaron el estatus de sumos sacerdotes, sus numerosos descendientes continuaron desempeñando roles fundamentales dentro del servicio levítico. Es probable que hayan ocupado posiciones de apoyo administrativo y operativo en el culto israelita, asegurando la estabilidad y continuidad de las prácticas de adoración en la comunidad. Este detalle es clave porque resalta una distinción clara entre la descendencia de Moisés y la de Aarón. Mientras que la línea de Aarón fue apartada específicamente para el sacerdocio, una posición de gran responsabilidad y visibilidad, los descendientes de Moisés fueron integrados en el servicio levítico sin un reconocimiento especial. Una distinción intencional. Esta diferencia no fue un accidente ni una omisión menor en la narrativa bíblica, fue una decisión deliberada de Dios. Aarón y su linaje fueron elegidos para la función sacerdotal, un papel que implicaba autoridad espiritual y un liderazgo visible dentro de Israel. En contraste, la familia de Moisés, aunque numerosa y activa, nunca fue colocada en un rol de prominencia dentro de la jerarquía religiosa. En 1 Crónicas 24, esta distinción se vuelve aún más evidente. Este capítulo detalla la organización de los descendientes de Aarón en divisiones sacerdotales específicas, asignándoles deberes concretos dentro del servicio del templo. Cada grupo tenía un papel bien definido, con turnos y responsabilidades dentro del culto de Israel. Sin embargo, los hijos de Moisés reciben solo una mención breve y sin detalles sobre su servicio específico. En 1 Crónicas 24, 1-2, la Biblia dice: estas fueron las divisiones de los descendientes de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar desempeñaron el sacerdocio.
Aquí vemos que toda la atención está puesta en los descendientes de Aarón, mientras que la familia de Moisés permanece en el trasfondo, sin una función sacerdotal destacada. ¿Cuál es la lección detrás de esta diferencia? A primera vista, podría parecer que los descendientes de Moisés fueron dejados en la sombra, sin un papel relevante en la historia de Israel. Pero esto nos deja una enseñanza profunda. No todos los llamados por Dios están destinados a roles de gran visibilidad o reconocimiento público. Algunos sirven detrás de escena, desempeñando tareas esenciales que, aunque no siempre sean celebradas, son fundamentales para el cumplimiento del propósito divino. El legado de Moisés no se midió en títulos o posiciones heredadas, sino en la influencia duradera de su obediencia y liderazgo. Sus hijos y descendientes, aunque no fueron sacerdotes ni líderes prominentes, formaron parte del tejido espiritual y organizacional de Israel, asegurando que el pueblo continuara sirviendo a Dios generación tras generación. Pero, ¿qué ocurrió con su linaje en tiempos posteriores? ¿Existe alguna referencia a ellos en otros momentos de la historia bíblica? Acompáñanos mientras seguimos desentrañando este misterio y exploramos el impacto oculto de la familia de Moisés a lo largo del tiempo. Los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, fueron los encargados de continuar con el sacerdocio después de que sus hermanos Nadab y Abiú murieran sin dejar descendencia. 1 Crónicas 24, 1-2 establece claramente esta línea de sucesión. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar desempeñaron el sacerdocio. Este pasaje refuerza la idea de que Dios estableció una separación clara entre la línea sacerdotal de Aarón y la de Moisés. Aunque a los ojos humanos podría parecer lógico que los hijos de Moisés heredaran un papel importante en el liderazgo espiritual de Israel, el llamado de Dios no siempre sigue las expectativas humanas de herencia o prominencia. El valor de la historia de Gersón y Eliezer. Puede que Gersón y Eliezer no sean nombres famosos dentro de la historia bíblica, pero eso no significa que su existencia haya sido insignificante. De hecho, su historia es una poderosa lección sobre cómo Dios obra de maneras que trascienden el reconocimiento y las expectativas humanas. A menudo, cuando pensamos en personajes clave de la Biblia, nos enfocamos en aquellos que estuvieron en el centro de la acción, en los que lideraron batallas, profetizaron o realizaron milagros. Sin embargo, la historia de los hijos de Moisés nos recuerda algo crucial. No todos están llamados a estar en el centro de atención, y eso es perfectamente parte del diseño de Dios. Aunque los hijos de Moisés no alcanzaron la fama de su padre, formaron parte integral del plan divino. Sus descendientes continuaron sirviendo fielmente dentro de la estructura levítica, asegurando que la adoración y la organización del pueblo de Israel se mantuvieran en orden. Esto nos muestra que el servicio a Dios no siempre se mide en términos de visibilidad o reconocimiento, sino en fidelidad y propósito. Lecciones clave que podemos aprender de la historia de Gersón y Eliezer. La historia de los hijos de Moisés nos deja enseñanzas profundas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. 1. Dios llama a cada persona para un propósito específico. No todos son llamados a liderar naciones o a desempeñar roles de alto perfil, pero cada uno tiene un papel fundamental en el plan divino. 2. El valor no está en la visibilidad, sino en la obediencia. Aunque Gersón y Eliezer no fueron líderes reconocidos, su linaje fue clave para la continuidad del servicio a Dios en Israel. 3. El propósito de Dios no depende de las expectativas humanas. La línea de Moisés no heredó el sacerdocio, pero eso no significó que su legado fuera menos importante. Dios establece roles diferentes para cada persona, y cada uno es valioso dentro de su plan. 4. El impacto de una vida no siempre es inmediato, sino generacional. Puede que Moisés no haya visto a sus hijos desempeñar un papel prominente en su tiempo, pero su descendencia continuó sirviendo en la obra de Dios, asegurando que su impacto perdurara. La historia de Gersón y Eliezer nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y propósito. Tal vez no siempre seamos reconocidos por lo que hacemos, pero si estamos alineados con la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que nuestro trabajo tiene un impacto eterno. Pero esto nos lleva a una última pregunta: ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida hoy? Acompáñanos mientras concluimos esta exploración y descubrimos cómo la historia de los hijos de Moisés sigue siendo relevante en la actualidad. Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros, y nuestras vidas tienen un significado profundo, incluso cuando no estamos en el centro de la atención. A menudo,
Nos sentimos tentados a medir nuestro valor en función de la visibilidad o el reconocimiento que recibimos, pero la historia de Gersón y Eliezer nos recuerda que lo que realmente importa no es cuán vistos somos, sino cuán fieles somos a lo que Dios nos ha encomendado. Eclesiastés 3:1 expresa esta verdad de manera hermosa. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no se alinea con nuestros deseos o expectativas. Gersón y Eliezer desempeñaron el papel que Dios les asignó en el tiempo y la manera que Él dispuso, aunque su contribución no haya sido destacada en la narrativa bíblica. Pero esto no significa que su impacto fuera menor. Al contrario, nos muestra que en el reino de Dios, cada rol tiene importancia, ya sea visible o discreto. Dios usa todas las cosas para un propósito mayor. En Romanos 8:28, encontramos otra promesa que refuerza esta verdad. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, que han sido llamados según su propósito. Dios tejió la historia de Gersón y Eliezer dentro del gran tapiz de la historia de Israel, aunque en un rol de apoyo. De la misma manera, Él sigue obrando en nuestras vidas, entrelazando nuestras experiencias, talentos y llamados en su plan eterno. A veces, no comprendemos completamente el propósito de lo que hacemos, pero eso no significa que no sea significativo. Lo que esta historia nos enseña es que la falta de reconocimiento visible no disminuye el valor de nuestras contribuciones cuando estamos alineados con el propósito divino. Gersón y Eliezer no fueron líderes visibles como su padre Moisés ni sacerdotes destacados como los hijos de Aarón, pero su existencia y la continuidad de su linaje fueron parte esencial del desarrollo del pueblo de Israel. Su servicio, aunque silencioso, fue clave para el cumplimiento del plan de Dios. Pero hay una última reflexión importante. ¿Cómo podemos aplicar esta lección a nuestras propias vidas? Acompáñanos en la conclusión de esta exploración mientras descubrimos cómo la historia de los hijos de Moisés sigue siendo relevante hoy y que podemos aprender de ella para nuestro propio caminar con Dios. Aunque los hijos de Moisés nunca fueron figuras famosas dentro de la historia de Israel, su linaje continuó sirviendo fielmente a Dios dentro de la tribu de Leví. Este legado nos enseña una verdad fundamental. El impacto de nuestra fidelidad a Dios a menudo trasciende nuestras propias vidas y circunstancias inmediatas. A veces, no llegamos a ver el fruto de nuestra obediencia en nuestro tiempo, pero las semillas que plantamos pueden dar cosecha por generaciones. Esta es una de las promesas más hermosas de la Escritura, reflejada en Salmos 112, 1-2. Dichoso el que teme al Señor y haya gran deleite en sus mandamientos. Sus descendientes serán poderosos en la tierra, la generación de los justos será bendecida. Este pasaje enfatiza que aquellos que temen y obedecen a Dios dejan un legado duradero que bendice a las generaciones futuras. Gersón y Eliezer, aunque no fueron figuras prominentes, formaron parte del servicio levítico, contribuyendo a la estructura espiritual y organizativa de Israel. Su historia nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios no solo impacta nuestras propias vidas, sino que puede influir en aquellos que vendrán después de nosotros, incluso si nunca recibimos reconocimiento público por ello. Pero lo más importante es que Dios sí ve y recuerda nuestro servicio. A veces, podemos sentir que nuestros esfuerzos pasan desapercibidos o que nuestras acciones no hacen una diferencia visible. Sin embargo, Hebreos 6:10 nos da una promesa reconfortante. Dios no es injusto. No olvidará el trabajo de ustedes ni el amor que le han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Esto nos asegura que cada acto de obediencia y cada momento de servicio fiel son vistos y valorados por Dios. Gersón y Eliezer pueden haber quedado fuera de los reflectores de la historia bíblica, pero Dios no olvidó su linaje ni su servicio. De la misma manera, Dios tampoco olvida nuestros esfuerzos, incluso cuando otros no los notan. Entonces, ¿qué podemos aprender realmente de la historia de los hijos de Moisés? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras propias vidas? Acompáñanos en la conclusión de este episodio mientras exploramos cómo la fidelidad en lo oculto puede construir un impacto eterno y cómo nuestra vida, aunque no siempre visible, forma parte del gran propósito de Dios. Dios ve y valora cada acto de servicio, incluso cuando nadie más lo nota. La historia de Gersón y Eliezer nos recuerda que el reconocimiento humano no es lo que define nuestra importancia en el reino de Dios.
Aunque sus nombres no fueron celebrados como los de otros líderes bíblicos, su fidelidad en el servicio fue parte fundamental en la adoración y vida espiritual de Israel. El ejemplo de Moisés nos enseña una verdad profunda: el llamado de Dios es más importante que el reconocimiento humano. A pesar de ser uno de los líderes más extraordinarios en la historia de la fe, Moisés enfrentó innumerables desafíos, momentos de duda y largos periodos en los que no estuvo en el centro de la acción. De manera similar, sus hijos no alcanzaron la fama, pero su vida nos deja una lección esencial: el verdadero valor no radica en la posición que ocupamos, sino en nuestra obediencia a Dios. La humildad y el servicio, el verdadero propósito. En Filipenses 2, 3-4, el apóstol Pablo nos da una enseñanza poderosa sobre la humildad y el servicio. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este pasaje refleja exactamente lo que vemos en la historia de Gersón y Eliezer. Ellos no buscaron su propia gloria ni lucharon por obtener una posición de prestigio. En cambio, cumplieron fielmente con el papel que Dios les asignó, sirviendo con humildad dentro del pueblo de Israel. Sus vidas no estuvieron marcadas por la ambición personal, sino por la dedicación al propósito de Dios. Vivimos en una época en la que muchas personas buscan validación a través de la fama, la visibilidad o el reconocimiento público. Pero la historia de los hijos de Moisés nos recuerda que nuestro verdadero impacto no se mide por cuán vistos somos, sino por cuán fieles somos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos servir con fidelidad, incluso cuando nuestro trabajo no es reconocido por otros? Acompáñanos en la conclusión de esta exploración mientras reflexionamos sobre cómo el ejemplo de Gersón y Eliezer nos desafía a encontrar propósito y significado en la obediencia a Dios, sin importar cuán visible sea nuestro rol en la historia. Gersón y Eliezer nunca buscaron reconocimiento ni un lugar de prominencia dentro de la historia de Israel. En lugar de eso, cumplieron fielmente su papel, sirviendo en silencio con humildad y devoción. Su historia nos ofrece un recordatorio poderoso. En un mundo que a menudo mide el éxito por la visibilidad y el prestigio, Dios nos llama a enfocarnos en el servicio y la obediencia, no en la fama. La humildad que demostraron nos desafía a centrarnos en servir a Dios y a los demás, en lugar de buscar reconocimiento. En 1 Samuel 16:7, Dios mismo nos revela su perspectiva sobre lo que realmente importa. El Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este versículo nos enseña una verdad fundamental: Dios no evalúa nuestra vida según los logros visibles o las posiciones de prestigio, sino según nuestra fidelidad y devoción interna. A los ojos de las personas, Gersón y Eliezer no fueron figuras destacadas, pero para Dios, fueron parte de su pueblo escogido, desempeñando un papel esencial en el plan divino. El valor de servir sin ser visto. Muchas personas hoy en día luchan con el sentimiento de pasar desapercibidas o de no ser lo suficientemente importantes porque no están en posiciones visibles. Pero la historia de Gersón y Eliezer nos recuerda algo crucial: el propósito de nuestra vida no está determinado por cuán notables somos para los demás, sino por cuán fieles somos a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cada acto de servicio, por pequeño que parezca, tiene un significado eterno cuando se hace para Dios. No importa si el mundo nos reconoce o no, porque Dios ve cada esfuerzo, cada sacrificio y cada acto de fidelidad. Así como los hijos de Moisés jugaron un papel fundamental en la historia de Israel sin recibir gran reconocimiento, tú también puedes estar cumpliendo un propósito divino en tu vida, incluso si tu labor no es visible para los demás. Pero, ¿cómo podemos aprender a encontrar satisfacción en el servicio silencioso y en la obediencia a Dios? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria para vivir con propósito, sin necesidad de validación externa? Acompáñanos en la conclusión de este episodio mientras exploramos cómo el legado de Gersón y Eliezer sigue hablándonos hoy, mostrándonos que el verdadero impacto no se mide en fama, sino en fidelidad. Así como los hijos de Moisés sirvieron sin recibir un reconocimiento generalizado, nosotros también podemos ser llamados a desempeñar un papel en el plan de Dios que no siempre será visible o celebrado por los demás. Sin embargo, cuando confiamos en el propósito divino, encontramos satisfacción y plenitud, incluso en las tareas que parecen pequeñas o poco notorias.
La historia de Gersón y Eliezer nos reta a dar prioridad a la obediencia sobre la ambición personal. En una sociedad que a menudo exalta el estatus, la fama y la visibilidad, sus vidas nos recuerdan que la verdadera realización no proviene de la atención que recibimos, sino de nuestra disposición a alinearnos con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Moisés? ¿Son realmente importantes? A primera vista, su historia parece desvanecerse entre las páginas de la Escritura. Sin embargo, su aparente ausencia no es un indicio de irrelevancia, sino un poderoso recordatorio de que el propósito de Dios no siempre se trata de estar en el centro de atención. El legado de Gersón y Eliezer es sutil, pero nos habla de la fidelidad de Dios y de la importancia de vivir en obediencia a su llamado. Su discreción en la narrativa bíblica no es una señal de que fueron insignificantes, sino una prueba de que Dios tiene planes únicos y específicos para cada persona. No todos están llamados a liderar naciones como Moisés o a ejercer el sacerdocio como los descendientes de Aarón, pero cada persona tiene un papel fundamental en la obra de Dios, ya sea en el escenario principal o detrás de las cortinas. La verdadera pregunta que esta historia nos deja es, ¿estamos dispuestos a servir fielmente, incluso si nadie nos ve? ¿Podemos encontrar gozo en cumplir con nuestro propósito, aunque no recibamos reconocimiento humano? En última instancia, la historia de los hijos de Moisés nos enseña que, para Dios, el éxito no se mide por la fama o la posición, sino por la fidelidad y la obediencia. Y esa es una lección que sigue siendo relevante para cada uno de nosotros hoy. Cada persona tiene un papel en la gran historia de Dios. No importa si es visible para el mundo o si sucede en la intimidad del servicio silencioso, Dios ve, valora y usa cada acto de fidelidad para cumplir su propósito eterno. La historia de Gersón y Eliezer nos desafía a recordar que el verdadero impacto no se mide por la fama, sino por la obediencia. Si Dios nos ha colocado en un lugar de servicio discreto, eso no significa que nuestro papel sea menos importante. Al contrario, cada persona que sigue el llamado de Dios contribuye a la expansión de su reino, ya sea en el centro del escenario o tras bambalinas. Gracias por acompañarnos en esta exploración de una historia poco contada en la Biblia. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con otros que quieran seguir descubriendo los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.